Buenos días a todos. Y hoy me han felicitado, me han dicho feliz Domingo de Ramos. ¿Es Domingo de Ramos hoy? Sabía. Sé que hoy empieza oficialmente la Semana Santa, que es un periodo donde actualmente yo creo que la mayoría de personas, pues para la mayoría de personas representa un tiempo vacacional. Es un break, un alto en la temporada, en este primer trimestre, después de haber dejado las vacaciones de Navidad, pues ahora tocan las de Semana Santa. Pero, en un principio, la Semana Santa, que se instauró, según los historiadores, en el siglo II, después, evidentemente, después de Cristo, era un acto que se reducía a los clérigos de la época. Se hacía dentro de las iglesias, participaban pues, el obispo, no entiendo estas cosas, el arzobispo, el cura y las autoridades, ¿no? Según un profesor de historia, precisamente de la Iglesia Católica de la Universidad de Navarra, las procesiones, porque sabéis que se siguen celebrando procesiones, y ahora hablaremos un poquito de ellas, se remontan al siglo XVI, donde los peregrinos hacían un vía crucis para imitar el dolor de Cristo en la cruz. ¿Por qué se inició esta práctica en el siglo XVI? Precisamente coincide con la reforma de Lutero, que fue en 1517. Entonces, como mucha gente creyente se dividió y dejó la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica se vio amenazada por la reforma de Lutero, lo que hizo fue convocar a sus creyentes en la propia Semana Santa, montar procesiones para en la calle manifestar la fe, exteriorizar la fe de los católicos. De ahí, según los historiadores, nacen las procesiones en las calles. Se incrementa en el siglo XIX después de una peste que hubo, y entonces la gente las montaba para que Dios tuviera compasión con ellas, intentando hacer méritos para que Dios les protegiera de la peste, de esta enfermedad que en aquella época pues era mortal. ¿Habéis visto alguna procesión? ¿Sí? ¿Habéis participado alguna vez en alguna de ellas? Sí, de niña, de jovencita. Muy profundamente. Cuando tenía 8 años. Muy bien. Vais a ir al cielo, ¿eh? Muy bien. Yo también. No voluntariamente. Yo estaba sirviendo a la patria, haciendo el servicio militar en la brigada paracaidista. Yo fui paracaidista. Y no sé por qué razón, seguramente porque cantaba en el coro aquí en la iglesia, no es por esto, me pusieron en la banda de música y tocaba la corneta, tocaba una corneta. Yo era de los que por la mañana disfrutaba despertando a los compañeros tocando Diana. Ponía, si podía ser, en la ventana de la compañía, y alguna bota salía volando por ahí. Suerte que había mosquiteras y las tapaban, ¿no? Era una banda de música que llaman la banda de guerra y bueno, empecé tocando el bombo, no sé por qué me pusieron allí, por inútil o por alguna cosa así, pero bueno, me dieron una mili estupenda, ¿no? Sin pegar barrigazos como los otros compañeros. Del único que no me escapaba y que me alegraba era que, bueno, hacíamos los saltos igual que los demás y participábamos
en las guerras, igual que los demás, pero no en las instrucciones. La instrucción era aprender a tocar los instrumentos, ¿no? Luego pasé al tambor y luego pasé a la corneta, porque soy muy espabilado y me gustaba ir ascendiendo, ¿no? Entonces aquella banda nos invitaban bastante asiduamente a participar en eventos. Estábamos en un principio en Canarias, luego nos trasladaron a Alcalá de Henares, en Madrid, y estando en Madrid, que participábamos también en fiestas populares y tal, nos resulta que la brigada paracaidista, igual que los legionarios, pues son invitados como algo excepcional a la Semana Santa que se celebra en Málaga, ni más ni menos. Y entonces ahí, pues claro, pues todos los de la banda, sin excepción, por obligación, por mandato, teníamos que participar en la procesión. Nosotros íbamos siempre delante, después iba una compañía, no, una sección, no sé qué, aproximadamente 30, 40 soldados, y luego iba, yo no me acuerdo muy bien quién iba, pero creo que era el Cristo de las ánimas ciegas, que no he entendido nunca qué significa, ¿no? Y entonces no sé si los llevaban los soldados o los costaleros y tal. Bueno, lo que quiero decir con esto es, ¿qué es una procesión? No entro a juzgar. En aquella procesión, que os hablo del año 77, o sea, ha llovido, aquello, en primer lugar, lo que a mí me pareció fue un espectáculo. Con mucho adorno, con mucha parafernaria, con mucho, ¿cómo se llama esto? Beato, ¿no? O boato, Boato, bueno, beatos y boatos. Que en la procesión había una gente que participaba, los que estábamos ahí, creyéramos o no creyéramos, y luego habían unos espectadores. Subíamos por la calle Larios, que es la calle principal de Málaga, y ahí estaba la tribuna de los ricos, que era el gobernador, el arzobispo, en fin, todas las autoridades, el alcalde, y entonces estaban ahí, pues le siguen llamando la tribuna de los ricos. Nosotros pasábamos por ahí, teníamos que mirarlos, aquello que hacen, ¿no? El ejército, vista a la izquierda, vista a la izquierda. Y entonces pasábamos de largo, seguíamos tocando, de vez en cuando parábamos, imaginaos los tambores, rum, bom, en paso lento. Creo que estuvimos entre 6 y 8 horas desfilando, ¿no? Sin comer y sin beber, soplando. En mi caso, de vez en cuando nos parábamos y alguien pues cantaba una saeta, habéis oído hablar de las saetas, ¿no? O recitaba algo, continuábamos, luego recuerdo que había un sitio que eran unas escaleras y aquello era la tribuna de los pobres, porque eran unas escaleras y ahí se sentaban los pobres, los que no podían estar en la calle Larios y tal. Y ahí les parábamos y les dedicábamos una saeta a nosotros, ¿no? Y ellos cantaban, etcétera, etcétera. Bueno, sé que en aquella procesión había actuantes, no entro a juzgar, no me interesa. Había gente sincera, había gente que creía en lo que estaba haciendo, había gente que estaba por el espectáculo, que estaba deseando que acabara para irse luego de fiesta, que la imagen que llevaban a cuestas se sentían orgullosos porque era la de su barrio o la de su, no sé cómo se llama, su cofradía, exactamente, y era la más chula, la que más brilla y tal. Pero había gente sincera. Y aquella gente me pareció que sufría por aquel Jesús que estaba siendo martirizado, que estaba agonizando, que estaba derramando su sangre. Y me viene a la mente cuando Jesús le acaba de decir a Pedro,
bienaventurado eres Pedro porque te ha sido revelado que yo soy el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pero automáticamente Pedro, cuando se entera que Jesús va a ser crucificado, le dice, Maestro, no permitas que te pase esto a ti. Y él le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y aquella gente sincera que no soporta ver la sangre de Cristo ni el sufrimiento de Cristo, estaban actuando un poquito como Pedro, no entendiendo el significado de la muerte y el derramamiento de la sangre de Jesús. Dentro de las saetas, la más popular, ¿sabéis cuál es? Bueno, yo entiendo que es la más popular. Una que cantaba Serrat. La conocéis, ¿no? Voy a recitarla por unas razones. Dijo una voz popular, ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar o en el mar. Nos fijamos, tanto la gente sincera, creyente, como el poeta, rechazan a este Jesús, rechazan la situación de este Jesús en la cruz, de este Jesús sangrante. Unos por pena, no quieren ver a un Jesús derrotado, débil, escarnecido, humillado. El poeta no puede cantar a ese Jesús, sino al Jesús de los milagros, al Jesús de poder. No puede ver a un Cristo que siempre está clavado en la cruz, siempre con sangre en las manos, siempre ensangrentado. En ambos casos hay una falta de luz, hay ignorancia de lo que representa la cruz y la sangre derramada. En ambos casos. Y esto es por desconocimiento de las Escrituras y de la voluntad de Dios. Los creyentes no debemos andar en la ignorancia de los que no conocen las Escrituras ni la voluntad de Dios. Nuestras vidas deben estar basadas en la verdad de la palabra de Dios, en la revelación del Espíritu Santo. Debe estar basada en una vida cristiana de triunfo, en el conocimiento de las verdades espirituales de Dios. Y esto es lo que les faltaba a todas aquellas personas. Si hubieran entendido el mensaje del Evangelio, si hubieran entendido la revelación del Espíritu Santo, y le estaba pasando al poeta. Voy a hablar mucho de la sangre. Aquí está la sangre y la cruz, pues no tengo tiempo para todo. Vamos a hablar de la sangre. En las Escrituras se muestra que la sangre de Cristo, esa que el poeta rechaza siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, dice que se muestra, en las Escrituras se muestra que la sangre de Cristo obra eficazmente en tres formas: hacia Dios, hacia los hombres y hacia Satanás. ¿Sí? Hacia Dios actúa. Hacia Dios actúa sobre toda la humanidad, sobre los hombres y también hacia Satanás. Vamos a ver el número 1, que sería para Dios. Todos sabemos, y voy rápido, que el hombre, cuando pecó Adán, todos pecamos. Todos espiritualmente morimos. Y todos, como dice en Romanos 3:23, estamos
destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto uno murió, todos morimos. Estamos fuera de la conexión de Dios. Dios no pasa por alto todo nuestro pecado, el pecado que asumimos en Adán. Para volver a aquella conexión en Adán, necesitamos una expiación, algo que cubra ese pecado, algo que Dios pueda aceptar que no sea el pecado. Y esto va a ser tiene que ser una expiación por el pecado. ¿Quién nos redime ante Dios del pecado? ¿Se os ocurre algo? La sangre del Cordero. En Levítico 16 se nos explica que una sola vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba 7 veces la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio para expiación de sus pecados y los pecados del pueblo. Dios no estaba mirando, solamente estaba el sumo sacerdote y Dios, no podía entrar nadie más. Quien entraba moría. Dios estaba mirando, ¿qué estaba mirando en aquel momento? Estaba mirando al pueblo, estaba mirando sus penitencias, estaba mirando sus obras. No, Dios estaba mirando la sangre, otra vez la sangre. Una sangre expiatoria que lo que hacía era limpiar el pecado del pueblo. No vale para Dios penitencias. No vale, que las procesiones a veces hay, ¿no? Hay gente que hace una penitencia para ganarse el favor de Dios, por ejemplo, ¿no? Esto era un simbolismo, la entrada del sumo sacerdote era un simbolismo de lo que iba a pasar en Cristo. El gran sumo sacerdote, derramando su sangre. Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, otra vez. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre es para Dios. Dios se complace en la sangre, en nada más. Ni puede ni quiere. Es la sangre la que redime al hombre de sus pecados y de su muerte. Nada puede sustituir la sangre de Cristo. En Primera de Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Otra vez, esa sangre despreciada, esa sangre rechazada, esa sangre que genera animadversión, un Cristo sangriento, pues eso es lo que hace toda esa sangre para Dios. Así que vemos que esa sangre que produce rechazo en la procesión y en el poeta es preciosa para Dios. Número 2, para el hombre. Los creyentes nacidos de nuevo tenemos ahora entrada libre al lugar santísimo. Deberíamos entrar cada día en el lugar santísimo. Debemos entrar cada día en el lugar santísimo, porque tenemos entrada libre por la sangre del sacrificio del Hijo. Dice en Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. A veces cometemos el error de pensar que nuestra entrada en la comunión con Dios es porque tenemos una conducta bíblica, una conducta agradable a Dios, tenemos una forma de ser, actuamos de diferente manera y creemos que esto satisface a Dios y que por eso
podemos entrar en ese lugar santísimo, tener comunión con Él, deleitarnos en Él, por lo menos es lo que debería ser en cada uno de nosotros, cada día, en esa comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre, teniendo esa entrada libre a Él. A veces tenemos esa tentación y es un error. Los creyentes tenemos que ver por revelación del Espíritu Santo el valor incalculable de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la única que nos da acceso a Dios, a tener comunión con Él. A veces, yo os cuento una experiencia personal. Yo estaba, hace años ya, estaba en un momento, estaba adorando a Dios. Estaba de una manera especial, muy pocas veces lo he experimentado, el gozo de la alabanza en la presencia de Dios, en el Espíritu. Gozándome en Él, deleitándome en Él, cantándole, levantando las manos, sintiendo en mí un gozo inefable. Y enseguida tuve la pequeña tentación. El Señor premia que le alabemos. Automáticamente el Espíritu Santo, estás aquí por la sangre de Cristo. Está bien que le alabes, pero no le des la gloria a la alabanza. No le des la gloria a tu comportamiento, a tu fe. La gloria es de Cristo y de su sangre, y nada más. Esta es la base de una vida cristiana triunfante. No va a triunfar en nosotros cosas que son buenas, como pueden ser los devocionales, como pueden ser los cánticos o los cultos, la conducta, evidentemente. Pero esa no es la base de la entrada a Dios. La base de la entrada a Dios para el creyente es la sangre. Y esto es muy importante para el tercer punto. Así que, hermanos, vuelve a decir Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué hace la sangre de Cristo en el creyente? Nos limpia de todo pecado, nos lava. Es la sangre, no es nuestra conducta. Así que para el creyente, la sangre rechazada por el poema es una sangre preciosa. Es el pasaporte a una vida de relación con Dios mismo. No es una sangre de pena, no es una sangre de dolor, no es una sangre de fracaso. Es una sangre de victoria. Hay muchos hermanos, a mí me ha pasado también, que queriendo ser santos para Dios, queriendo agradarle en todo, queriendo llevar una vida santa, como dice la palabra, sed santos porque yo soy santo, nos esmeramos tanto en no pecar que no dejamos de pecar. Todo nos parece pecado. En todo nos parece que hemos ofendido a Dios. En todo nos parece que ya no somos dignos de que Él nos reciba, porque nos exigimos a nosotros mismos entrar perfectos en el lugar santísimo. Error. Quien nos permite, y permitirme que subraye todo esto, entrar en el lugar santísimo, a disfrutar de tu Dios, es la sangre, otra vez. Y si vivimos con esa revelación de que somos imperfectos, de que caemos, de que pecamos, pero que eso no es lo que ni nos hace santos ni nos condena, amaremos y daremos gracias a Dios por la sangre de su Hijo en nosotros. ¿Amén? Muy bien. Tercer punto. Para Satanás. Satanás es el gran acusador del creyente. Él siempre va a estar acusándonos. Pero ¿sabéis una cosa?
lo hará en nuestras conciencias. No puede hacerlo delante de Dios. ¿Sabéis por qué? Por la sangre. Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Dónde está Satanás? Fuera. ¿Ha sido echado? ¿Te acusa Satanás? A mí sí. ¿Te acusa en la conciencia? A mí sí. No hago ni caso. Está fuera. No puede estar dentro del nuevo hombre. No puede estar, porque en el nuevo hombre está el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo no puede estar Satanás. Ha sido echado fuera. Él nos va a decir constantemente: has pecado y sigues pecando. Eres débil y Dios está harto de ti. Cada día tienes que entrar en la oración: Señor, perdóname, porque te sientes... Sí, ya lo sé. Yo siento la necesidad de decir: Señor, perdóname. Pero el Señor ya no tiene necesidad de perdonarme, porque ya me ha perdonado. Has pecado y sigues pecando, eres débil y Dios está harto de ti. Este es su argumento. Y lo malo es que nuestra tentación es escucharle y autodefendernos tratando de justificarnos. No, ahora voy a ser mejor. Ahora voy a intentar orar más. Ahora voy a intentar leer más las Escrituras, estudiarlas, leer libros, intentar dar testimonio en la calle, sentirme bien haciendo aquello que yo creo que a Dios le agrada. Y mi vida se basa en que Satanás no me pueda acusar. Error. Estamos cayendo en su trampa. No podemos sacarnos de encima a Satanás prometiéndonos una mejor conducta para sentirnos justificados. Y lo peor es que algunos hermanos claudican. Y llega un momento en que, claro, se dan cuenta que es imposible buscar la perfección uno mismo para Dios. Y acaban, o acabamos, momentos determinados, tan desanimados que dejamos hasta de sentirnos hijos de Dios. ¿Sabéis por qué? Por culpa de Satanás. Uno que está fuera, que no está invitado a la fiesta, que ha sido anulado. ¿Y sabéis por qué ha sido anulado? Por la sangre del Cordero, otra vez. Si caemos en la derrota, creyendo a Satanás, dejamos de acercarnos a Dios por su mentira. Y porque no le hemos dado el valor a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está por encima de Satanás y de sus acusaciones. Nunca debemos tratar de responder a Satanás con nuestra buena conducta, con nuestras fuerzas, sino siempre con ¿qué? Cuando Satanás nos acuse, ¿qué le diremos? La sangre de Cristo. Tú no tienes nada que ver. La sangre de Cristo me ha separado de ti. No tengo nada que ver contigo. Sé que soy pecador, sé que caigo, sé que cometo errores, pero tú has sido lanzado fuera. ¿Cómo actúa la sangre de Cristo? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, es decir, en el conocimiento de estas cosas, como Dios está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado que nos está acusando el que ha sido lanzado fuera. El viejo hombre nuestro, que es el que está escuchando a este Satanás, ha sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz, con esa cruz que rechaza el poema.
Está ahí clavado, está muerto. ¿Por qué acusas a un muerto? Contra un muerto no se puede acusar nada ya. Si hay un litigio, si yo le debo dinero a Enrique y me muero, Enrique se queda sin dinero y a mí no me pueden condenar porque estoy muerto. Y la ley se ha acabado ahí. Pues eso ha pasado con nuestro viejo hombre. Ha quedado clavado en la cruz, junto con Cristo. No puede haber acusación de pecado por parte de Satanás ni de nadie. Y el viejo hombre ha sido redimido por la sangre y la cruz. Esa es nuestra procesión. La sangre y la cruz. ¿Quién nos condenará? Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Paso al versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si hemos sido redimidos. Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede constantemente por nosotros. Esta es nuestra procesión de alegría, de gozo, cuando el Espíritu Santo nos revela esto al nuevo hombre, no al viejo. A veces estamos pendientes más del viejo que del nuevo. No hay condenación. El tercer punto, que era para Satanás, ha quedado anulado. ¿Por qué? Otra vez por la sangre. La sangre despreciada por el mundo tiene que ser, no voy a decir adorada para no caer, pero es amada por el que ha sido justificado, por el que ha sido salvado. Estoy concluyendo. Hemos aprovechado el tema de la Semana Santa para ver que aquella sangre derramada por aquel Cristo en la cruz, aquella sangre que el mundo no puede entender, para nosotros es gloriosa. Amén. Nosotros podemos cantar y queremos cantar a ese Jesús del madero. Es más importante para nosotros el Jesús del madero que el que anduvo en la mar. El que anduvo en la mar nos demostró quién era, pero el que nos salvó fue el que murió en la cruz. A ese queremos cantar. Al Cristo resucitado también, al que también resucitó. Pero el Cristo importante no es el de los milagros para la salvación, sino el que muere, el que nos redime y el que nos cubre de todo pecado y nos lleva a una salvación eterna delante de Dios. ¿Podéis decir amén? Es que así sé que estáis ahí. Repito que nosotros podemos cantar y queremos cantar a ese Jesús y lo vamos a hacer ahora. Vamos a participar de su sangre, de su símbolo, y lo vamos a hacer con gozo, con alegría, entendiendo que esa sangre nos lleva delante de la presencia de Dios, nos lleva a la salvación. Quiero terminar diciendo que los hijos de Dios deberíamos identificarnos con la sangre redentora de Cristo como la base de nuestras vidas, delante de Dios, delante de los hombres, delante de Satanás y en su cruz. Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que para nosotros la sangre y la cruz no es una vergüenza, es un gozo, es una alegría, es un motivo de gracias y de agradecimiento delante de Dios Padre, que nos ha enviado a su propio Hijo a morir por nosotros, a redimirnos por su sangre, la sangre de ese Cristo clavado, siempre con sangre en las manos. Nosotros no podemos despreciar esa sangre, al contrario,
nos gloriamos en ella. Y le damos gracias al Padre por la cruz, porque ese viejo hombre, al que no deberíamos de hacerle ni caso, porque está muerto juntamente en la cruz, está clavado allí. Y no cuenta para nada para Dios. Cuenta la vida eterna que Él ha puesto en nosotros a través de la sangre del Cristo clavado en la cruz. Que el Señor nos haga ver esta bendición para gozarnos en una vida triunfante cristiana de gozo cada día delante de Él y delante de los hermanos. Amén. Pues que el Señor nos bendiga.